Ignacio Velázquez Salinas. Recording in progress. Bueno, el señor Felipe Ignacio Velázquez Salinas rendirá su examen de grado ante la comunidad académica como último requisito para optar al grado de doctor en microbiología. El examen consistirá de la defensa pública de su tesis de grado, que se titula Efecto de las modificaciones posttraduccionales de la proteína G3BP1 en la expresión de la proteína viral GAC de HIV-1. Esta tesis fue dirigida por el doctor Fernando Valiente, que se encuentra acá en la sala, y la comisión examinadora está conformada por los profesores, el doctor Marcelo Cortés de la Universidad de Chile, la doctora Andrea Rivas de la Universidad de San Sebastián, el doctor Francisco Aguayo de la Universidad de Chile y el doctor Ricardo Soto también de la Universidad de Chile. Señor Velázquez, usted dispondrá de aproximadamente 45 minutos para hacer la exposición de su tesis de grado. Después de eso, la comisión pasará a hacer una serie de preguntas para evaluar su grado de manejo en cuanto al tema de su tesis. Adelante, por favor. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí. Es una bonita instancia. Como todos saben, este es el último paso para la tesis de doctorado y espero que disfruten tanto como yo disfruté haciendo esta presentación. Hay un breve retraso con las diapositivas. Bueno, el virus de la inmunodeficiencia humana del tipo 1 es el agente biológico de la pandemia del SIDA. El virus VIH-1, de este momento HIV-1 para mi tesis, pertenece a la familia Retroviridae, pertenece al género del antivirus, posee un genoma de hebra simple de polaridad positiva de alrededor de 9 kilobases, y a partir de 9 genes se producen 15 proteínas, producto de proteólisis y splicing alternativo. En la figura, yo les muestro la organización genómica del virus de la inmunodeficiencia humana, y en la figura siguiente, a la derecha, muestro desde afuera hacia adentro los componentes de la partícula viral, con las proteínas de superficie, la nucleocápside, la proteína cápside y el genoma que se encuentra en 2 copias. Bueno, el ciclo replicativo del virus comienza con la interacción de las proteínas de superficie con receptores de la membrana de la célula blanco. Como pueden ver acá, los receptores de tipo CD4, acompañados de los correceptores CCR5 y CXR4, interactúan con la proteína en la superficie del virus, permitiendo después la fusión de las membranas, lo que permite el ingreso de la cápside viral. Posteriormente hay un proceso de integración, donde el genoma del virus es retrotranscrito para poder integrarse en el genoma del hospedero. Posteriormente, en la etapa tardía de la expresión, los RNAs del virus son transcritos por la maquinaria celular, se exportan de distintas maneras y finalmente se ensambla la partícula viral a partir de la síntesis de las proteínas virales, que principalmente sintetiza la proteína la proteína CAC, que dará origen a las nuevas partículas mediando el transporte, el ensamble y la adhesión de las nuevas partículas en la membrana. Posteriormente existe un proceso de yemación, donde las partículas son liberadas y fuera ya de las células hospederas, el virus produce un proceso de maduración donde se generan nuevas partículas infectivas propiamente tales. La proteína más importante para la replicación del virus es la proteína GAR. Es la proteína precursora de distintas subunidades que son a partir del N-terminal, la proteína de la matriz, la proteína cápside, nucleocápside y IP6. De izquierda a derecha podemos ver que en el N-terminal la proteína cápside posee una miristoilización que le permite la unión de GAC a la membrana. La proteína de la cápside permite el reclutamiento y la polimerización de la cápside viral, mientras que la nucleocápside permite
el reclutamiento del RNA mensajero. La proteína GAG es la proteína, como les dije, más importante durante el proceso tardío de la replicación del virus, donde se ha visto que puede interactuar con más de 1800 proteínas celulares. En distintos trabajos, que se muestran en esta figura, se puede ver que a través de distintas técnicas, la proteína GAG se ha visto que interactúa con diversos componentes celulares, entre ellos la proteína G3BP1. La proteína G3BP1 es una proteína que se encuentra ampliamente distribuida en la célula, principalmente es media interacciones con distintas proteínas y RNAs mensajeros. Es reconocida como una proteína que es del tipo de unión a RNA. Y en la siguiente diapositiva vamos a poder observar la organización estructural de esta proteína. En la figura se muestra el dominio NTF2 de la sección N-terminal de la proteína GAG, perdón, la proteína G3BP1, seguido de una región acídica, posteriormente un dominio PXXP, y dos regiones de unión a RNA, que son el dominio RRM y la región RGG. Estas distintas regiones permiten la interacción con distintos elementos de la célula, tanto consigo misma, que permite la dimerización de G3BP1, también la interacción con otras proteínas y consigo mismo, esenciales para la interacción con otras proteínas, y además con la interacción con el RNA. Estructuralmente, ahí existen tres regiones, que aquí las dividimos en dos, ya que aquí se componen de dos regiones. Existen dos regiones principalmente de dominios intrínsecamente desordenados. Estos dominios intrínsecamente desordenados le proveen a la proteína plasticidad para unir tanto moléculas como de tipo RNA, como proteínas y otros componentes de la célula. G3BP1, producto de esta plasticidad de interacciones, es capaz de interactuar y participar en procesos como son la formación de gránulos de estrés, que son respuestas al estrés en la célula, participar en el metabolismo y en el destino del RNA de la célula, también, por lo tanto, en la respuesta inmune y en la regulación del cáncer. Además, como sus diversas funciones y la capacidad de interactuar con distintas proteínas, es adecuado decir que G3BP1 también participa en la replicación de los virus, debido a las diversas funciones que puede producir, en las que puede participar en la célula. En cuanto a la regulación de los gránulos de estrés, G3BP1 es una proteína esencial que media el ensamblaje de los gránulos de estrés. Por el lado del metabolismo del RNA, debido a sus dos regiones de interacción con el RNA, puede mediar tanto la regulación como la estabilidad del RNA, como también el destino del RNA, y además con la interacción de otras proteínas. También junto a estas habilidades, a estas capacidades, puede interactuar con distintos componentes de la respuesta inmune. ¿Qué sabemos de G3BP1 y VIH1? G3BP1 puede interactuar con componentes del RNA del virus, como son los distintos tipos de RNA, que generarán los distintos tipos de proteínas. Y además, frente al estrés, G3BP1, como les comentaba, es el encargado de mediar el ensamblaje de esta respuesta al estrés. Sin embargo, en presencia del virus, la proteína GAG interactúa con G3BP1 y genera el desensamble de esta respuesta al estrés. ¿Cómo es que G3BP1 puede regular las distintas interacciones, o cómo son las proteínas que pueden regular las distintas interacciones dentro de la célula? Nosotros proponemos que existen los procesos, no proponemos, sino que existen los procesos llamados modificaciones posttraduccionales. En la figura quiero representar, para que entiendan este concepto, que existen proteínas que pueden estar modificadas con un tipo de modificación, con otros tipos de modificaciones de distintos tipos, pero al mismo tiempo, y distintos tipos de modificación, o que no estén modificadas. Lo que le proporciona esto a la proteína es una plasticidad para interactuar con distintos componentes de la maquinaria celular, lo que genera distintas respuestas. Por lo tanto, las modificaciones posttraduccionales nos otorgan plasticidad dentro de la célula. Podemos dividir las modificaciones posttraduccionales en 4 grandes grupos,
que son la incorporación de proteínas, la incorporación de lípidos, la incorporación de azúcares o la incorporación de pequeñas moléculas como son las fosforilaciones o las metilaciones. Para esta tesis nosotros nos vamos a enfocar en las fosforilaciones en serina, así como en las metilaciones en arginina. ¿Qué sabemos de las metilaciones de arginina y las fosforilaciones de serina en GTFP1? Se han descrito principalmente dos fosforilaciones y una metilación en el ensamblaje de granulos de estrés. Estas modificaciones le provocan a la proteína la capacidad de regular y de desensamblar los granulos de estrés participando en el clearance de estos agregados celulares, así como también en las distintas zonas de interacciones con proteínas. La presencia de estas modificaciones mediarían la regulación de las interacciones, tanto intermoleculares como intramoleculares. También se ha visto que estas modificaciones le otorgan propiedades a las proteínas, como en el caso de la fosforilación en 149, que está asociada a una función de degradación de RNA mediada por G3BP1. En otros casos, las metilaciones, principalmente ubicadas en la región de unión RNA, en el dominio de RGG, le otorgan estabilidad, permiten que G3BP1 participe en procesos de estabilidad de RNA, también como el remodelado citoplasmático y también en la regulación de granulos de estrés. ¿Quiénes son las encargadas de producir estas modificaciones? Son enzimas que están ampliamente distribuidas y estudiadas en la célula, que son quinasas y metiltransferasas. En este caso, para esta tesis nos vamos a referir a la proteína CK2-alfa, a partir de ahora simplemente CK2, la proteína PRMT1, que pasa a llamarse en esta presentación P1, y la proteína JMJ6, vamos a referirnos a ella como J6. La proteína CK2 está encargada de producir las fosforilaciones de serina dentro de G3BP1, mientras que la proteína PRMT1 es la encargada de mediar la incorporación de grupos metilo, de un tipo de grupos metilo, y la proteína J6 es la encargada de mediar la extracción de estos grupos metilos en G3BP1. ¿Qué sabemos de estas modificaciones ahora en el contexto de VIH? Sabemos que en infecciones el virus es capaz, las componentes del virus son capaces de interactuar con cerca del 41% de las quinasas celulares. La expresión de VIH en células provoca en periodos tempranos una sobreexpresión y una activación de CK2-alfa. Además, se ha estudiado que la presencia del virus genera un reordenamiento y un recambio o una distribución distinta en las fosforilaciones dentro de las células. También se ha estudiado que inhibidores de CK2 están asociados con una regulación negativa en la expresión de VIH. Con respecto a las metilaciones de arginina, una metilación en particular, la metilación ADMA, que se refiere a una dimetilación asimétrica de la arginina, está asociada a la producción de partículas virales infectivas. Se ha estudiado ampliamente la interacción de PRMT1 con GAC, sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado una función. Y con respecto a la proteína J6, no se ha estudiado y tampoco se ha encontrado una función dentro de la replicación de VIH. Con todos estos antecedentes, nosotros juntamos estos antecedentes y propusimos que la proteína GAC es indispensable para el ciclo replicativo de VIH, interactúa con múltiples proteínas de la célula, entre ellas G3BP1. G3BP1 es una proteína con múltiples funciones e interactúa con GAC y el RNA de VIH1. G3BP1 además es blanco de modificaciones post-traduccionales sobre serina y arginina que afectan su función. Se conocen las tres enzimas, o al menos se conocen tres enzimas que modifican G3BP1, y se sabe poco de las enzimas que catalizan las modificaciones post-traduccionales y su rol sobre la replicación de VIH. Con todo esto nosotros nos propusimos la siguiente hipótesis, que la fosforilación en serina y dimetilación de arginina de la proteína G3BP1 son modificaciones post-traduccionales que inhiben la síntesis de la proteína viral GAC. Para comprobar esta hipótesis, nosotros nos propusimos un objetivo general, que es determinar si la fosforilación en serina y la dimetilación de arginina de la proteína G3BP1 son modificaciones post-traduccionales que afectan la síntesis de la proteína viral GAC de VIH1. Nos planteamos dos objetivos específicos, que por un lado analizar el efecto de las modificaciones de serina sobre G3BP1, y el objetivo específico 2, analizar el efecto de las modificaciones de tipo dimetilación de arginina en G3BP1 para la síntesis de la proteína viral GAC de VIH1. Para nuestro primer objetivo, trabajamos con CK2. CK2 es una serina quinasa, funciona como un tetrámero,
heterotetrámero tiene dos subunidades regulatorias, las subunidades beta, y dos subunidades catalíticas, la subunidad alfa y alfa prima. Principalmente, alfa y alfa prima pueden funcionar como dos subunidades, o como homodímero o como heterodímero, y son enzimas que están activadas constitutivamente. Para nuestro primer experimento quisimos averiguar si la sobreexpresión de CK2-alfa afectaría la expresión o afecta de alguna manera la replicación, la expresión de la proteína GAC de VH1. Para ello, con células HeLa, transfectamos en distintas cantidades del vector que expresa CK2 y vimos que, si bien no pudimos determinar que la actividad de CK2-alfa, que CK2 aumenta al sobreexpresar este vector, sí vimos que existe un aumento de esta proteína y además concomitante al aumento vemos una disminución de la proteína viral GAC. Esto nos hace pensar que efectivamente la proteína CK2 tiene un efecto en la expresión de la proteína viral GAC. Como se ha estudiado la proteína GAC, o sea, perdón, la proteína G3BP1, se sabe que existen modificaciones que yo ya les había comentado durante la introducción de esta tesis. Existe la modificación en serina 149 y la serina 232. En nuestro laboratorio decidimos utilizar mutantes para estas modificaciones, que son las mutantes de serina por alanina, que genera un estado de fosforilación no presente constitutivo, y una modificación de tipo serina por ácido glutámico, que genera una fosforilación constitutiva en la célula. Teniendo estas modificaciones que son generadas por CK2-alfa, quisimos probar el efecto de estas mutantes en la expresión de la proteína GAC, y por lo tanto la comparamos contra un control. También la comparamos contra la misma proteína G3BP1, pero la versión silvestre, y vimos que la sobreexpresión de una mutante de fosforilación de serina no constitutiva y una modificación de serina constitutiva genera un efecto, en el caso de la fosforilación de serina constitutiva, que es significativo en los niveles de la proteína GAC. También observamos cambios en los niveles de RNA, que sin embargo, a pesar de que vemos un aumento, una tendencia, no vemos un efecto significativo en los niveles de los RNA de GAC. Hicimos probar esto mismo, ahora con la modificación en 232, y observamos lo siguiente, que al sobreexpresar una mutante en serina 232, que es una mutante no constitutiva, versus una mutante en fosforilación constitutiva, vemos que a pesar de que también existe una pequeña disminución, no vemos una disminución significativa. Por lo tanto, la modificación en 232 no sería una modificación tan importante como lo que habíamos observado en la serina 149, cosa que ya está ampliamente descrito en la célula. Ahora, nosotros trabajamos primero con modificaciones que nosotros manipulábamos. Ahora lo que quisimos ver es saber si en presencia del virus existían modificaciones de G3BP1 inducidas por la expresión de este virus. Para ello nosotros utilizamos una estrategia distinta, que es en el fondo inmunoprecipitar la proteína G3BP1 y obtener la espectrometría de masa, que es un estudio que permite determinar los distintos componentes, listar los distintos componentes de una proteína en particular mediante una inmunoprecipitación, que es en el fondo remover de un listado celular proteína G3BP1, separarla a través de un SBC-Page, y estas distintas condiciones experimentales se separan para determinar los distintos componentes y después, por espectrometría de masa, determinar los componentes de esa proteína en particular. Nosotros utilizamos la plataforma Transproteomic Pipeline, que es una plataforma que permite agrupar distintas herramientas para identificar tanto los péptidos que se pueden encontrar, como así las proteínas que podemos identificar para depurar nuestra investigación. Y finalmente, existe una herramienta que es el PTM Prophet, que permite determinar las modificaciones posttraduccionales que podemos encontrar en G3BP1. A través de esta herramienta, nosotros pudimos identificar con 2 N experimentales, que pudimos identificar que efectivamente obtenemos espectros que pueden ser después
identificados como péptidos, y una vez tratados se puede identificar la proteína G3BP1 y otras proteínas que están en esa composición, en esa parte de la que inmunoprecipiten en conjunto. A través de algunos criterios de detección nosotros podemos determinar si existe la estadísticamente probabilidad de que la modificación que nosotros podamos determinar sea real. También podemos determinar dónde está la modificación en la proteína, en un segmento peptídico, y la localización de este segmento peptídico. Nosotros en 2N, nosotros pudimos determinar que tanto en un N donde no veíamos la presencia de VIH, y en otro N que sí teníamos la presencia de VIH en cuanto a la fosforilación de serina, nosotros pudimos determinar que habían diferencias significativas. Permiso. Esquemáticamente acá les vuelvo a mostrar la proteína G3BP1 con sus distintos dominios, y nosotros acá pudimos encontrar, cuando sobreexpresamos la proteína G3BP1 funcionado en GFP, vimos que nuestra condición control MOP se observaban 3 fosforilaciones en el dominio PX-PXP, mientras que en presencia de un vector proviral vemos que esas fosforilaciones desaparecen y solo podemos detectar un tipo de fosforilación, que es la fosforilación 290, en esta condición en G3BP1. Sin embargo, tampoco nos llamó la atención que, a pesar de que está ampliamente descrita la fosforilación en 149, nosotros la pudimos detectar. Por lo tanto, quisimos averiguar también si había alguna condición en particular, como la presencia de CK2, ya que estábamos sobreexpresando GTRP1, si la presencia de CK2 generaba un efecto de la fosforilación que estaba descrita en 149 o 232. Para ello utilizamos la misma estrategia de espectrometría de masa. Sin embargo, ahora utilizamos un vector, el que se describió anteriormente, de CK2, y lo sobreexpresamos en conjunto de la sobreexpresión de G3BP1 y en condiciones con VIH y en condiciones sin VIH. Después del análisis de espectrometría de masa, nosotros encontramos que existían en nuestra condición control versus la sobreexpresión de CK2, vimos que no existían cambios significativos a la hora de sobreexpresar esta proteína, y que tampoco al sobreexpresar CK2 podíamos encontrar la fosforilación en serina 149. Lo que vemos acá nuevamente es la comparación de G3BP1 versus G3BP1 en condición VIH, y vemos que están las modificaciones que habíamos descrito, que son las condiciones control, mientras que existen las modificaciones, la sola modificación en presencia de VIH1. Ahora, vemos que al sobreexpresar simplemente CK2 alfa, estas modificaciones son similares o iguales a las modificaciones de nuestro control, pero ahora al sobreexpresar CK2 alfa en presencia de VIH1, lo que nosotros vemos es que existe un cambio en los patrones de modificaciones postraduccionales de serina, desaparece la fosforilación 290 que habíamos encontrado solo en presencia de VIH en GRBP1, y aparecen distintas fosforilaciones que no habíamos descrito en ese trabajo anteriormente, pero sí están descritas en la literatura. A modo de conclusión de este primer objetivo, determinamos que la sobreexpresión de la proteína CK2 alfa disminuye los niveles de la proteína GAG de forma independiente del estado de fosforilación global de la célula, lo que nosotros pudimos ver con el Western blot, que indica la fosforilación global de serina. La presencia de las mutaciones en serina 149, que representa un estado modificado constitutivamente de serina, la fosforilación en serina afecta negativamente los niveles de la proteína GAG con respecto a GTRFP1 silvestre, mientras que los cambios en la serina 232 no afectan significativamente en comparación a GTRFP1 con los niveles de la proteína GAG. La presencia de VIH1 induce cambios en la fosforilación de serina de GTRFP1, y lo que nosotros pudimos observar es que disminuye la serina fosforilada y podemos encontrar distintas modificaciones en presencia de VIH, y solo cuando sobreexpresamos CK2 alfa en presencia de VIH. El segundo objetivo es determinar el efecto de las dimetilaciones de arginina. En este caso nosotros nos vamos a enfocar
en la ausencia de una demetilación arginina, producto de que se ha visto que trabajos indican que para la producción de partículas virales infectivas necesitamos en la célula un tipo de modificación que es la dimetilación asimétrica de arginina. Por lo tanto, nosotros más que enfocarnos en la sobreexpresión o trabajar en los niveles de PRMT1, que era la enzima que generaba las modificaciones de metilación, nosotros nos vamos a enfocar en J6. J6 es una demetilasa, que es la primera demetilasa de arginina descrita, demetilargininas, hidroxilalicinas, fosforilacidosinas, tiene una actividad proteasa y principalmente está en el núcleo, aunque también puede traslocar el citoplasma. Como ven, tiene distintas funciones JM, JD6, dentro de ellas, una de las más importantes descritas recientemente es que es capaz de demetilar argininas. Utilizamos la misma estrategia en el objetivo 1, que al sobreexpresar JMJD6 hicimos ver si la presencia de esta proteína afectaba los niveles de la proteína viral GAC, y vimos que al sobreexpresar distintas cantidades del vector de J6, no vimos cambios en la modificación que nosotros estábamos buscando, que es la dimetilación de arginina simétrica. Sin embargo, cuando sobreexpresamos JMJD6, vemos que existe una disminución significativa de los niveles de la proteína K en condiciones de que no disminuyen los niveles de modificación de tipo dimetilación asimétrica de arginina. Tampoco afectamos los niveles de PRMT1, lo que indica que los niveles de esta proteína estarían de manera constante dentro de la célula. Ahora, nuestro objetivo era evaluar cómo la disminución de una dimetilación global podía afectar la replicación de VIH, y para eso utilizamos un inhibidor ahora químico de P1, que es el TCE5003, que es un inhibidor específico de PRMT1, y quisimos evaluar cómo la presencia de este inhibidor afectaba los niveles de GAR. Para ello utilizamos la misma estrategia, solo que ahora en vez de solamente transfectar, utilizamos este inhibidor. A distintas concentraciones de inhibidor, quisimos probar si efectivamente tenía la capacidad de inhibir esta metilación en la célula antes de estudiar la presencia, el efecto de VIH, en VIH. Y vimos que en concentraciones que estaban descritas en la literatura, veíamos una disminución concomitante a la concentración de TCE utilizado, y también vimos que la proteína PRMT1 se mantenía constante, lo que indicaba que no había cambios en los niveles de expresión de esta proteína. Con estos resultados quisimos estudiar el efecto de estas modificaciones en la expresión de la proteína GAC, y vimos que ahora en presencia de un vector proviral, al utilizar las mismas concentraciones concomitante a la concentración utilizada, vemos una disminución significativa y dramática de los niveles de GAC en las células. Por lo tanto, esto confirma lo que se había estudiado anteriormente, que los niveles de la dimetilación asimétrica al parecer son necesarios, al menos para la producción o la síntesis de la proteína GAC. Como nosotros estudiamos las modificaciones que genera sobre G3BP1, quisimos estudiar cómo una mutante de G3BP1 ahora en la arginina 447, que era la más estudiada, generaba un efecto sobre los niveles de la proteína GAC. Para ello también nosotros generamos una mutante en el laboratorio que cambia una arginina por una lisina, lo que genera un estado demetilado constitutivo. Utilizando la misma estrategia, a través de Western blot, nosotros comparamos el efecto que tenía la mutante de G3BP1 en arginina 447 contra el efecto de la versión silvestre de G3BP1, y vemos que existe una disminución en los niveles de la proteína GAC con respecto a nuestro control, que sería G3BP1, la sobreexpresión de G3BP1. En la figura pueden ver la disminución de GAC, así como también la cuantificación. Ahora, utilizando la misma estrategia que en el objetivo 1, quisimos evaluar si la presencia de VIH inducía modificaciones en G3BP1, y para ello utilizamos también la espectrometría de masa, que nos permitía
identificar las modificaciones generadas en GRFP1 producto de la presencia de VIH. Ahora, enfocándonos solamente en las dimetilaciones de arginina, nosotros no podemos identificar que existen dos tipos de dimetilaciones, una de tipo asimétrica y un tipo simétrica, sino solamente podemos determinar si existen, en este análisis, si existen dimetilaciones o no. A partir de dos genes, nosotros pudimos encontrar que existían distintas metilaciones en presencia o en ausencia del vector proviral. Lo que nosotros podemos observar en esta figura es que nuestro control G3BP1 en ausencia de un vector proviral posee metilaciones dimetilaciones en los dominios PPXP, tanto así como en la región RRM, que es de una RNA. Sin embargo, ahora ahora expresar un vector proviral, vemos que se mantienen algunas modificaciones de dimetilaciones de arginina, pero también aparecen nuevas modificaciones en los dominios de RRG. Y acá en este experimento sí podemos encontrar la modificación 447 que estaba descrita. Quisimos utilizar la misma estrategia para ver si la sobreexpresión de JMJD6 generaba una disminución en estas modificaciones posttraduccionales y comparamos primero la sobreexpresión de JMJD6 con respecto a un control y si bien acá no se ve, nosotros podemos observar que existe, al sobreexpresar JMJD6, hay un aumento en los niveles de los residuos modificados que podemos encontrar. Sin embargo, ahora cuando sobreexpresamos JMJD6 en presencia de VIH1, vemos que en G3BP1 existe una reorganización en los patrones de dimetilación donde no podemos ver eh, eh, una donde podemos ver que existe una disminución abundante de los patrones de modificación en GTRP1 solamente en presencia de VIH1. Aquí nuevamente a modo de resumen, vemos la comparación entre el control G3BP1, la presencia de VIH, que aumentan las modificaciones en la región RRMM. Al sobreexpresar JMJD6 vemos que aumentan significativamente las dimetilaciones de arginina a través de todo GRFP1, y al sobreexpresar JMJD6 en presencia de VIH1, vemos que existe un recambio o un cambio en el patrón de modificaciones posttraduccionales de en GRFP1. Por lo tanto, la expresión de JMJ6 afecta parcialmente el patrón de modificaciones. A modo de conclusión, sobre este punto, tenemos que la sobreexpresión de J6 disminuye los niveles de GAC sin afectar la modificación de tipo asimétrica sobre P1, el tratamiento con TCE disminuye los niveles de GAC, la presencia de la mutación de 447 por una lisina que emula un estado de metilado constitutivamente disminuye el efecto de la sobreexpresión de GRFP1 en los niveles de GAC. La presencia de VIH1 induce cambios de dimetilación de arginina en GTRP1, aumentando las dimetilaciones de arginina en los sitios de unión RNA, y ahí identificamos la dimetilación 447, que era algo súper importante, ya que habíamos podido identificar en el caso de las fosforilaciones las que estaban descritas. Y la expresión de JMJD6 afecta parcialmente el patrón de dimetilación de arginina en GTRP1. Finalmente, después de todo este trabajo, tenemos varias conclusiones finales. Sobre G3BP1, en este trabajo determinamos que la sobreexpresión de CK2-alfa no es suficiente para inducir cambios en la fosforilación de serina en G3BP1 de manera global, ni de manera global. La presencia de un vector proviral en la célula gila disminuye las fosforilaciones de serina y aumenta la dimetilación de arginina en G3BP1. En células gila, la presencia de un vector proviral induce la fosforilación de serina 290, que es un residuo modificado que no se había descrito hasta ahora. Con respecto a GAC, la sobreexpresión de las enzimas que catalizan fosforilaciones en la serina y desmetilación en arginina provocan disminuciones en los niveles de GAC. Sin embargo, este efecto no se puede relacionar con su actividad catalítica en nuestros lisados celulares, ya que, como lo que pudimos ver, no lo pudimos determinar. El inhibidor de PRMT1, TCE, es un potente inhibidor de los niveles de expresión de la proteína GAC.
Y la disminución de la dimetilación global en la célula impacta negativamente los niveles de GAC y G3BP1, pues, y G3BP1 puede ser blanco. Ahora, con todo lo que vimos en este trabajo, tenemos un siguiente modelo que un poco resume lo que se sabía y lo que nosotros pudimos aportar al conocimiento de G3BP1 en cuanto a la presencia de VIH en células GILA. Nosotros pudimos identificar ciertas modificaciones en G3BP1 que se encuentran en una condición de no estrés, lo que equivaldría a una condición de células que no están infectadas, mientras una condición de estrés equivaldría a una infección por VIH o una expresión de VIH en células GILA. Se sabe que G3BP1 tiene distintas modificaciones que pueden alterar su actividad, tanto su localización como las interacciones. Existen proteínas que, además de mediar interacciones y actividades de G3BP1, median el paso de una condición de no estrés a una condición de estrés. En el caso de una condición de estrés mediada por VIH, no se produce un factor clásico de la generación de estrés, que es la fosforilación del factor de inicio de reducción 2-alfa. G3BP1 en estas condiciones es capaz de generar granos de estrés, pero sin embargo, con la presencia de GAC, G3BP1 y GAC se desensamblan los granulos de estrés. Con respecto a lo que nosotros vimos en este trabajo, indicado en los casilleros amarillos, vimos que TCE inhibe PRMT1, afectando de alguna manera que todavía no podemos determinar las modificaciones al parecer en G3BP1, y que nosotros pudimos identificar que en presencia de VIH1, G3BP1 tiene una modificación de serina 290 que no se había descrito, y una dimetilación de arginina que sí se había descrito, y lo que nosotros sugerimos en este trabajo es que estas modificaciones podrían estar afectando este proceso de desensamblaje de granulos de estrés u otros procesos relacionados con el ciclo replicativo. No pudimos determinar tampoco la función de PRMT1 y GAC. Sin embargo, últimos trabajos indican que GAC sigue interactuando con PRMT1, aunque no se ha descrito cuál es la función que tiene. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, señor Velázquez. A continuación es el turno de la comisión para que realice preguntas sobre el trabajo del señor Velázquez. Vamos a comenzar por la profesora externa. Oh, muchas gracias, Felipe, por su presentación. Ya hemos conversado tanto de su tesis. Son pocas las preguntas que tengo, pero yo creo que ya hemos conversado mucho, ¿cierto? La primera pregunta es, ¿cómo es el vector de HIV que ustedes usan para hacer estos ensayos de modificaciones en G3BP1? El vector que nosotros utilizamos es un vector que no es replicativo, que tiene una mutación del corrimiento marco de lectura en EMP, por lo tanto se genera una partícula viral que es completa, pero sin embargo desde una ronda no puede volver a infectar. Es un vector completo, por lo tanto debería tener todos los componentes de VIH salvo un EMP funcional. ¿Y esta ausencia de EMP podría influir en el resultado que ustedes tienen en las fosforilaciones en serina en G3BP1 no sean las esperadas? Porque usted comenta que esperaban una fosforilación en el dominio acídico, ¿cierto? Y que estas no fueron capaces de encontrar. ¿Puede haber una influencia en la ausencia de EMB en esto? ¿Se tiene algún antecedente o tú puedes proponer algo con respecto a eso? Bueno, los últimos antecedentes, hace poco salió un paper justamente donde hablaba que G3BP1 puede interactuar con EMP. Por lo tanto, es posible que la presencia o la ausencia, en este caso, de EMP, sí pudiera estar afectando las modificaciones que nosotros podemos encontrar. Ahora, creo que lo hemos conversado también, las modificaciones que siempre se han estudiado en G3BP1 son en condiciones de estrés, generalmente por estrés de tipo oxidativo o por estrés de tipo de heat shock. Y en esas condiciones se determinó que en estrés al menos se producían estas modificaciones de serina 149, 232. No se ha determinado las modificaciones que se generan en estrés inducidos por distintos tipos de virus, en este caso VIH o otros retrovirus o otras familias de virus. Por lo tanto,
Es posible que nuestros experimentos no estén reflejando lo que se sabe porque es un modelo distinto, y además porque son células GILA que probablemente están generando un mecanismo distinto, a pesar de que los estudios también se han hecho en GILA con respecto a los niveles de estrés. Pero una infección viral también se podría considerar una situación de estrés para las células, ¿cierto? Sí, claro, pero en general los niveles de estos tipos de infecciones virales, los estrés que por eso yo hago el reparo en la fosforilación de IF2 alfa, cuando la infección por VIH no genera una fosforilación de IF2 alfa, o no genera una fosforilación de IF2 alfa significativa comparado con los niveles de fosforilación que se generan en estrés oxidativo o por heat shock o por deprivación de nutrientes. Por lo tanto, se ha visto que las modificaciones post-traduccionales o las cascadas de señalización dependen también de la intensidad de la señal que permiten río abajo poder generar las respuestas. Por eso sería una respuesta distinta. Gracias, Felipe. La otra pregunta es curiosidad. Usted hoy día presentó un antecedente que yo no conocía, que no lo había presentado antes, que era un paper que mostraba que cuando había infección por HIV había un cambio en el patrón de fosforilaciones en la célula, ¿cierto? Que lo comente y cómo eso se relaciona con su tesis, porque cuando lo presentó lo dejó aislado, entonces quería saber cómo se relaciona ese antecedente con su propuesta de tesis. Bueno, este paper que yo comento está dentro del escrito, es un paper que estaba hasta ahora en revisión en bioRxiv, por lo tanto no estaba publicado, pero todavía no estaba publicado por pares. De hecho se publicó el 13 de abril, hace muy poco, pero el paper es de 2020, donde ellos estaban describiendo que las modificaciones inducidas por los virus, en este caso por VIH, en células GILA y en otras líneas celulares, en infecciones también, en URCAT, y en otros tipos de virus generaban modificaciones. En lo que ellos pudieron ver es que durante la replicación existían cambios de un tipo, aumentaban ciertos tipos de fosforilaciones en algunos componentes celulares, pero sin embargo también existían modificaciones que disminuían estas fosforilaciones. No se describieron en este caso CK2-alfa en este tipo de trabajo, pero sin embargo se describieron otros tipos de serinterorinas que son las del tipo Aurora. Curiosamente, como serinterorina, CK2-alfa es tan distribuida como las Aurora quinasa y es una enzima que está relacionada con ciclo celular. Por lo tanto, en mi modelo quizás no es CK2-alfa la encargada de generar las fosforilaciones o quien está afectando, pero sin embargo la sobreexpresión o la regulación de CK2-alfa en algún momento del ciclo celular podría estar afectando, ya que los trabajos sí lo han descrito. Muchas gracias, Felipe. Hola, Felipe. Bueno, yo primero felicitarte por la presentación, me gustó mucho, estuvo súper clara, al menos para mí. No, al igual que la doctora Rivas, yo creo que ya hemos discutido bastante sobre tus resultados. Aún así tengo dos preguntas. La primera tiene relación con si no me equivoco, G3BP1 participa de la respuesta inmune innata, ¿cierto? Acoplado a SIGAS cuando hay DNA en el citoplasma. Y en tu modelo experimental, tú transfectas plásmidos. Por lo tanto, tú podrías tener DNA en el citoplasma, ¿no? ¿Cómo ese modelo experimental podría tener algún tipo de influencia en los resultados que tú ves, por ejemplo, de ausencia de la fosforilación creo que es la 149, claro. ¿Crees tú que el hecho de, por ejemplo, estar estimulando la célula y desviando quizás la función de la proteína puedan tener alguna influencia en los resultados que tú obtuviste? Bueno, sin duda es importante evaluar el modelo que nosotros estamos utilizando, ya que nosotros, como dijo usted, transfectamos un vector, claramente se pueden tener interacciones con G3BP1, pero sin embargo G3BP1 media la interacción mediada, como usted dijo, por SIGAS,
favoreciendo esta interacción. Ahora, no lo he estudiado y la verdad sería súper interesante evaluar cómo la infección en mi modelo si se relaciona con los estudios que yo estoy haciendo. La verdad no es probable que sí lo esté afectando, ya que se han hecho distintos estudios con distintos modelos que afectan de manera diferencial las modificaciones, no en VIH principalmente, pero sí en otros tipos de virus. Por lo tanto, completando con la pregunta que me hizo la profe Andrea, es que si bien existen trabajos que evalúan las modificaciones, también es importante evaluar el modelo que yo estoy utilizando. Por lo tanto, yo no puedo descartar que en este trabajo la presencia de este vector, que es DNA, está afectando y en el fondo relocalizando la función de G3BP1. No lo sé, la verdad, no lo sé. Y la segunda pregunta tiene que ver con tu presentación en la parte de la introducción. Tú dijiste que GAG era la proteína más importante del virus. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué no REV? ¿Por qué no TAT? bueno, quizás me excedí un poco allí, pero dicho sea de paso, la presencia de GAG es la proteína que más se produce en los ciclos tardíos de la replicación del virus. Es necesaria para que se ensamble la partícula. Sin GAG no se puede ensamblar la partícula. Sin GAG no se puede reclutar el RNA hacia las partículas. Las modificaciones en GAG generan, ¿cómo se llama?, localizaciones aberrantes dentro de la membrana, porque impediría también una correcta ensamblaje y quemación de la partícula. Por lo tanto, es la proteína que en una parte del ciclo celular es la que más se produce y además la que permite todo lo que genera la liberación de la partícula, ensamblaje de la partícula. Por eso en mi caso, en este modelo, que nosotros nos enfocamos en la parte tardía, es la proteína más importante, sin desmerecer obviamente todas las otras proteínas que son necesarias para que se produzca GAG como REV. Gracias, Felipe. Felicitaciones nuevamente. Hola Felipe, felicitaciones por el trabajo. Yo me uní en el camino a tu tesis como evaluador, pero he observado una evolución bastante positiva de tu desempeño. Me quedó súper clara la presentación. Hasta ahora vas bien en las respuestas. Te felicito por ello. Voy con 2 preguntas y media. La media es una que quedó de las 2 preguntas anteriores y es el efecto del modelo, el modelo que usas de plasmidial para provirus y me quedó una colita que es, ¿has podido revisar en la literatura si existen publicaciones donde comparen el modelo que tú estás usando versus una infección con un virus wild type o replicativos sin modificaciones, y que esos trabajos además evalúen si existen estas modificaciones o existen alguna diferencia en esta u otras modificaciones para, no necesariamente G3BP1, pero para otras proteínas a lo mejor? ¿Qué dice la literatura? Bueno, gracias por la pregunta y gracias por las palabras, profesor. Y gracias por unirse arduamente a la Podría haber dicho que comisión. no, pero lo dije. Muchas gracias. La verdad, depende mucho el modelo, depende de los niveles de expresión, depende el estado de la célula también. Los niveles, yo evalúo a punto final, a 24 horas post-transfección. Hay muchos estudios que se hacen a 24, 48 y 72 horas y claramente cambia el patrón. De hecho, yo no descarto que mis modificaciones no sean recalcitrantes durante todo el ciclo replicativo. De hecho, es algo que me gustaría seguir estudiando y lo que se está proponiendo experimentos siguientes para esta tesis, estudiar una cinética completa de lo que está pasando con las modificaciones, porque no descarto que esta modificación que yo encuentro puede que solo sea particular de un estado que yo estoy viendo a 24 horas post-transfección. Ahora, con respecto a los otros modelos celulares, eh, voy a leerme el último trabajo también que comentó la profesora Andrea, que en ese trabajo clarifican que es súper importante evaluar el modelo con lo que nosotros estamos utilizando. En ese trabajo utilizaban células del sistema inmune primaria, del linfocito,
Entonces han encontrado que existen interacciones con proteínas, existen modificaciones que estaban descritas. La modificación que yo describí, 290, no estaba descrita, no estaba en los repositorios. Por lo tanto, es quizás propia de mi modelo, a pesar de que GILA es un modelo ampliamente utilizado, más no en estas condiciones para ver las modificaciones de G3BP1. Pero es importante evaluar el modelo para acercarnos un poco a lo que representa la replicación en la vía silvestre. No me pasaría si dijera que he estudiado ampliamente las modificaciones de distintas proteínas dentro de los distintos modelos, pero sí lo que se ha estudiado en otros virus y en otros modelos es que las modificaciones no son constantes y cambian durante todo el ciclo. De hecho, hay un trabajo súper interesante de hepatitis C, donde se ve que en el caso de gránulos de estrés, las modificaciones de hepatitis C que genera hepatitis C generan unos cambios en la presencia o ausencia de gránulos de estrés, y eso estaría asociado con las modificaciones posttraduccionales de las proteínas que estarían mediando la formación o el ensamblaje, incluso el clearance de los gránulos de estrés. Por lo tanto, no he hecho la comparación con respecto a otros modelos, pero sí dentro de un mismo modelo se ha visto que las modificaciones son variables, algunas más constantes que otras, pero sí van cambiando durante todo el ciclo. Gracias. Otra pregunta es, y usted la había adelantado, creo que en el privado, es en relación a la estructura de G3BP1, porque cuando linealmente tú muestras la proteína de 466 aminoácidos, la subdivides en dominios y se observa claramente que, o por lo menos yo observo que dentro de tus experimentos, la región en común donde hay cambio es PXXP. Entonces, pero luego en tu introducción yo esperaba que me dijeras un poquito más, pero lo pasaste así. Estaba preocupado que no te pasara la diapo. Y entonces quiero que me instruyas qué hace PXXP y por qué crees tú que los patrones que tú estás observando principalmente se centran en esa zona. Bueno, hay un trabajo muy interesante sobre la cinética de interacciones de G3BP1 con G3BP1. G3BP1 es una proteína que, si bien puede funcionar funciona como un monómero, principalmente su función es como un dímero. Y su dimerización depende de las interacciones de NTF2 con NTF2 de G3BP1. Lo que generan estas modificaciones sobre G3BP1 es la posibilidad de que su plegamiento e interacciones intermoleculares estén libres o disponibles. Y eso se ha estudiado que la presencia de fosforilaciones o cambios en la carga neta de distintos dominios de G3BP1 permita abrir o cerrar estas conformaciones. Por lo tanto, si bien yo muestro un modelo lineal, el modelo lineal de G3BP1 no se ha hecho la estructura completa, no está cristalizada la proteína, hay solamente parte de los dominios cristalizados. Si no me equivoco, es el dominio N-terminal, NTF2, principalmente el que está cristalizado, justamente por la importancia de la dimerización. En este trabajo que yo le comento, en 2019, si no me equivoco, 2020, ven cómo los cambios en la carga neta dentro del dominio acídico principalmente, con las interacciones en el dominio de interacción RNA-RGG, generan que se pliegue la proteína sobre sí misma y genera una conformación cerrada, lo que permitiría que no se generen estas interacciones con los dominios intrínsecamente desordenados de G3BP1. Si bien también se ha estudiado sobre PXP, PXP es un dominio un poco más, si bien intrínsecamente desordenado, pero más bien rígido por la presencia de las prolinas. Este dominio, si bien, como dije, es intrínsecamente desordenado, pero más bien estructurado. Cuando se cierra G3BP1 impiden estas interacciones. Por lo tanto, es posible que en mi dominio, en mi experimento, en el modelo que estoy utilizando, las modificaciones de G3BP1 sobre estos tipos de dominios generen estos cambios intermoleculares que permitan la interacción con otros tipos de proteínas. Y justamente en el caso de diaster, estarían quizás esta carga neta que no cambia, pero si hay un impedimento estérico en la región RRM, estarían modificando esta capacidad de plegamiento o dimerización diferencial de G3BP1. Perfecto. Última pregunta muy cortita. Estaba viendo tus experimentos y veía cuando DAC disminuía y usabas inhibidores y todo eso. Entonces, me surgió una pregunta casi como de divulgación para después, si quieres, luego mostrar estos resultados a la sociedad.
¿Existen antirretrovirales ya en uso o autorizados que ocupen estas vías que tú estás estudiando? ¿Uno, dos, sabes si existen o no? ¿Cuál es el nombre o ejemplo? Hay una lista de antirretrovirales que son de GAC principalmente, pero no que los que utilicen estas vías. De hecho, hasta hace poco estábamos en colaboraciones con el profesor Julio Tapia, que él trabaja con CK2-alfa, que hay un inhibidor que está en fase clínica de CK2-alfa porque su utilización en cáncer es súper importante, su relación con el cáncer, que es silmiracertib, o el nombre CX4945, y este podría proponerse como, si mis experimentos funcionan con esos inhibidores, quizás podríamos proponerlo como una vía. No estoy en conocimiento de que existan inhibidores de la vía de PRMT1, JMJ6 para nada. No se ha estudiado para nada JD6. Y tampoco CK2-alfa que existan hoy día como es que estén en el mundo ensayándose estas vías, pero sin embargo es algo que nosotros habíamos propuesto que serían súper importantes, ya que existen inhibidores de PRMT1 o de PRMT5, otra enzima que genera metilaciones, pero que no están relacionados con replicación viral, sino que más bien con cáncer y otras patologías. Muchas gracias. Muy completa tu respuesta. Bueno, Felipe, me sumo a las felicitaciones por el término de todo este proceso, que no fue fácil, en un periodo de pandemia, ¿verdad? Así que te tenía dos preguntas. La primera la respondiste parcialmente, pero me gustaría que la pudieras complementar a la luz de que el modelo que usas, que entiendo que es un modelo histórico para VIH, consiste en una línea celular tumoral que contiene 50 copias de HPV 18, de virus papiloma humano 18. Entonces, ¿en qué medida este contexto celular podría de alguna manera afectar tu resultado? Esa era la primera pregunta. No sé si podrías complementar o agregar algo además de lo que ya dijiste. Gracias, profe. Perdón por la demora. Sí, bueno, CK2, la célula Gila es como dijo usted, un modelo histórico que se conoce ampliamente, que permite la replicación de VIH. Y si bien nosotros utilizamos este modelo como justamente por los resultados que pueden ser equivalentes o comparables con otros estudios, voy a volver a sumarme a lo que había complementado con respecto a qué modelo utilizar es importante para evaluar. Nosotros, claro, sabemos que existen mutaciones en P53, que es una línea tumoral, GILA es una línea tumoral que también está afectado, CK2-alfa está sobreexpresado en todas las líneas tumorales, en todos los cánceres está sobreexpresado CK2-alfa, y nosotros aquí vemos que existe un efecto sobre CK2-alfa. PRMT1 también se ha visto que existe un efecto en la regulación de cáncer principalmente y patologías coronarias con respecto a la dimetilación asimétrica. Y yo no puedo descartar que el modelo estaría afectando, en el fondo, la genética de mis células podrían estar afectando, y quizás, si bien es comparable con otros estudios, el estudio que nosotros estamos haciendo con respecto a las modificaciones no se ha hecho, por lo tanto no tenemos modificaciones a las cuales comparar si se encuentran o no se encuentran, como lo que había comentado el profesor Sotorrifo. Así que no descarto que exista cambios por todo el modelo. Perfecto. Bueno, y la segunda pregunta es, quería invitarte un poquito a pensar fuera de la caja, considerando tus resultados, por supuesto, y lo que has leído en la literatura en general. VIH es considerado un carcinógeno indirecto, porque promueve cáncer a través de procesos de inmunosupresión, por ejemplo. Pero considerando tus datos con G3BP1, por ejemplo, y eventualmente el rol de CK2 en fosforilar G3BP1, uno podría pensar que VIH en determinado contexto podría funcionar como un carcinógeno directo.
no sé si podrías especular un poquito al respecto. Ujú. Bueno, una súper buena pregunta y quizás por eso estamos trabajando con proteínas que estén asociadas a esas patologías. El gran problema de estas proteínas, en general las que yo escogí al menos, CK2, PRMT1, no JMJ6, porque no se ha estudiado ampliamente, pero son proteínas que PRMT1 es encargado de generar el 80% de las dimetilaciones del tipo asimétrica en la célula. CK2 alfa es constitutivamente activa y está asociado a cáncer, está sobreexpresada en todos los tipos de cáncer. Y como se ha visto, la presencia de VIH genera una activación, se supone, de CK2 alfa. Por lo tanto, no descarto que sea, obviamente, quizás un posible inductor o promotor de cáncer, pero sin embargo, tendríamos que estudiar cuál es el rol de CK2 alfa durante todo el ciclo, ya que también se ha visto que no necesariamente, si bien está catalizando activamente constantemente, la regulación de esos CK2 alfa es tremenda. Puede interactuar y no generar fosforilaciones. Hay distintos sistemas que permiten que CK2 alfa funcione en ciertos procesos. Por lo tanto, VIH como quizás un inductor de cáncer, deberíamos hablar en qué proceso o en qué etapa del ciclo replicativo podría funcionar eso y qué fenómenos estarían pasando para que en el fondo pasar de una infección viral podría ser un promotor de VIH y qué sucesos tienen que ocurrir dentro de la célula, en qué tipo de célula tiene que ocurrir estos fenómenos para que justamente sea un inductor de cáncer o un virus transformante, por así decirlo. Pero sí, sería súper interesante estudiarlo, más que nada. No sé cómo estudiarlo ahora, pero sería una súper buena plan quizás a futuro para ver en qué momento VIH puede ser un virus transformante, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Gracias a los profesores por sus preguntas. A continuación, si alguno de los miembros del público tiene alguna pregunta, profesor tutor. No, no. Yo sí tengo una pregunta. Me pareció ver, me gustaría que me explicara o aclarara un poco el rol de la proteína J6, que me pareció ver que tenía como un rol dual dependiendo de la condición. Por un lado favorecía las modificaciones posttraduccionales, por otro lado desfavorecía, bajo otras condiciones favorecía. J6 es hoy día un misterio para la comunidad científica en muchos aspectos. Se conocen al menos 4 actividades de JMJ6. Puede multimerizar consigo misma, eh, desde 1 a 20 subunidades de JMJ6, y eso estaría asociado a su rol catalítico, su localización. Eh, por lo tanto, se ha estudiado principalmente que en ciertas condiciones JMJ6 funciona más como una hidroxilasa que una demetilasa, y también se ha asociado su rol en la regulación de la transcripción como una proteasa celular. Por lo tanto, estudiar JMJ6, digamos que probablemente un doctorado, alguien dedicarse completamente a la proteína y exclusivamente a la proteína para, en el fondo, disectar todas sus funciones. En este caso, nosotros la sobreexpresión de JMJ6 generaba un efecto que esperábamos fuera disminuir los niveles de metilación en arginina. Sin embargo, en el contexto que nosotros lo hicimos, probablemente JMJ6 tiene otros cofactores que estén funcionando para que esté mediando otra actividad. Incluso funcionaría como quizá una proteína de andamiaje para otras modificaciones o de protección para las modificaciones que se estén generando. Por lo tanto, JMJ6 tiene varias funciones que están determinadas justamente por el grado de agregación de JMJ6 y las modificaciones sobre JMJ6. Es un misterio, lamentablemente no sabría decir qué justamente está funcionando acá. Me gustaría estudiar la función de esta proteína durante el ciclo replicativo de VIH para saber si este fenómeno ocurre a lo largo del ciclo, o al menos en el modelo que estoy utilizando, si existen las modificaciones y estas se van eventualmente mediadas por JMJ6 o no. Pero lamentablemente no tengo una respuesta muy clara con respecto a la función de JMJ6, salvo que en mis experimentos sobreexpresar JMJ6 genera un
aumento en la dimetilación de arginina, mientras que cuando está sobreexpresada en presencia de DH, hay un cambio en los patrones de dimetilación de arginina en G3BP1. Y eso al parecer estaría mediado por la presencia de algún factor del virus. Bien, muchas gracias. Hay un tema para el postdoctorado, parece. Si alguno de los asistentes desea hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno, si no es así, entonces los invitamos, digamos, a que puedan salir de la sala porque necesitamos deliberar, claro, a tomar aire.
Bueno, después de una deliberación que fue conflictiva, todos los miembros del comité acordaron que el señor Felipe Velázquez dio su examen de grado con una nota máxima, que es el 7. Así que a continuación paso a leer el documento que prescribe, digamos, este examen. Hemos tomado el examen de grado que prescribe la resolución 4103 del 26 de julio del año 2000 y analizado en conjunto los antecedentes de la permanencia en el doctorado en microbiología. Y estimamos que el el señor Felipe Velázquez posee los requisitos para que se le otorgue el grado de doctor en microbiología. En nombre de la comunidad académica de la universidad y en el mío propio como director del programa, lo felicito, doctor Velázquez, cuyo número de graduación es el 156 del programa de doctorado en conjunto en microbiología y el número 48 por parte del doctorado en microbiología de la Universidad de Santiago. Entonces, pues si se puede acercar para hacer entrega de la piocha que actúa como recuerdo de su proceso de graduación. Felicitamos nuevamente al doctor Velázquez por ser nuestro nuevo graduado del programa. Damos a continuación la palabra si usted quisiera dirigirse al público. Sí, bueno, a pesar de que no venía preparado, sí venía preparado. Son hartas diapositivas, así que más adelante, porque tengo unos agradecimientos, obviamente. Voy a quizás moverme para allá para ubicarlas al tiro. Bueno, agradecer a G3BP1. Ah, ahí está. Bueno, voy a empezar mis agradecimientos y quiero que me dan la primera diapositiva, por favor. A la primera persona que quiero agradecer es al profesor Valiente por permitirme hacer la tesis en su laboratorio. El profesor Fernando siempre ha tenido varias características, entre ellas que es muy trabajólico y hace demasiadas cosas. Y entre ellas su pasión por la ciencia y por las distintas cosas que hace siempre ha sido un motor para creo que toda la gente en el laboratorio. Así que muchas gracias, profesor, por permitirme hacer la tesis, por todas las veces buenas y malas y por todo lo que quizás se viene. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Quiero agradecer también a mi laboratorio. En el laboratorio, acá pueden ver distintas personas, hay muchas generaciones de este laboratorio, hay mucha gente que ha pasado, ha venido, se ha ido. Así que les agradezco a todos, a Dina, a Yossi, a Mane, a todas las personas que de repente uno no nombra mucho, pero ahí estamos casi todos en distintas facetas del laboratorio. Siguiente, por favor. Agradecer especialmente a mis alumnos que alguna vez tuve, a la Connie que no le gustan las fotos, al Bambi que es muy fotogénico y al Iván que es un tipo muy serio, pero en realidad no es un tipo tan serio. Gracias por dejarme enseñarles lo poco que sé, por aguantarme, porque a través de ustedes yo también aprendo, así que muchas gracias. Es bonito de repente trascender y creo que esa es una gran gracia de la ciencia. La siguiente, por favor. En el laboratorio tengo muchos amigos, hay mucha gente importante en el laboratorio, pero particularmente hay 4 personas que son Seba y la Pauli, que llegaron conmigo al laboratorio por el doctorado y nos hicimos muy amigos. Ahora el Seba está lejos y la Pauli, bueno, está acá de manera muy especial. A Pancho, que también está lejos, y a la Cami, que está un poco tapada por ahí, pero esta foto es muy bonita porque la tomamos en Barcelona. Fue una juntada muy chorifly, que hace mucho tiempo no nos veíamos. Así que les agradezco a todos ustedes, sobre todo al Seba y a la Pauli, porque gracias a ustedes también estoy acá. No saben lo importante que fueron durante todo este proceso. Así es. También quiero agradecer a toda la gente que estuvimos trabajando en pandemia, a la posibilidad de conocernos, fue época dura,
Fue muy bonito también aprender de otras personas y de sus distintas habilidades, discutir, a veces enojarse e irse muy, muy tarde. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas: tolerancia, respeto, cariño. Y nada, gracias a todos y por darme la oportunidad también de trabajar ahí. Quiero agradecer a mis amigos de distintos lugares, gente del laboratorio, amigos que son amigos de la Pauli, Cecilia, el Robert, Molly, mis amigos de la universidad, Zombie con su polola, Feña que no pudo estar, distintos amigos lejos y cerca, algunos más cambiados, unos más viejos, otros más casados, menos casados. Gracias a todos por aportar de distintas maneras a mi tesis y a mi vida. En especial también quiero agradecer a la Javi, que siempre llega tarde, a veces no llega, pero es una de las personas que siempre de alguna manera se hace notar en mi vida, así que muchas gracias, Javi. A pesar de que a veces estamos muy lejos, siempre estás de alguna manera. Quiero agradecer, me faltarían palabras, agradecer a mi mamá, que está ahí sentada. No hay persona en el mundo que yo admire más que tú. Tienes distintas facetas, así que muchas gracias por enseñarnos todos los días distintas cosas. Te amo mucho, vieja. A mi familia, a toda mi familia, acá están mis tíos, bueno, en la siguiente a mis tíos, acá está mi familia más cercana, que es mis hermanas, que están un poco lejos, mi hermana en realidad, mi cuñado, mis sobrinas perras, hasta Don Flo. Nos gusta juntarnos a jugar y a comer, así que muchas gracias y esperemos que sigamos haciéndolo siempre así. Un beso a mis sobrinas que están un poco lejos, que me encanta estar con ellas. Está mi familia de distintos lugares, mis tatas, que algunos no están, otros sí están, algunos no escuchan, pero siempre de alguna manera están cerca. A mis tíos, gracias por acompañar a mi mamá siempre, y a todos por de alguna manera apoyarme, a veces un poco más a lo lejos, pero siempre dar palabras de ánimo. Quiero agradecer también a la familia de la Pauli, que han aguantado todas mis tonteras. Gracias, Fermi, por estar acá. Juan Pablo, Fanny, tus abuelitos, por los viajes, por las comidas. Gracias por todo. A mis amigos que son mi familia, ustedes no saben, no se imaginan lo importantes que son en mi vida, a pesar de que Joan está lejos. Esta foto siempre la pongo, ahí aparece la Pali, Joan y Cristian. Me encanta estar con ustedes, así que muchas gracias, espero que seamos muy viejitos, mucho tiempo juntos. Y a la Pauli, me faltan palabras para ti, gracias por todo, por este último tiempo, por todo el tiempo que viene, y incluso por la luz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Velázquez, por sus emotivas palabras. Bueno, dicho esto, podemos dar por concluido este examen de grado. Por favor, ahora pueden acercarse a felicitar al doctor Velázquez. Ah, Chu. ¿Qué puedo decir, doctor Felipe Velázquez? Yo te quiero dar las gracias a ti por la confianza. Tú llegaste el 2016, después de un seminario que se hizo, ¿cierto?, en el doctorado, para probar mi calidad de poder ser miembro del claustro del doctorado de microbiología. Y por ende, tú fuiste y eres, ¿cierto?, mi primer estudiante. Entonces, tiene un matiz muy especial y por eso te quiero dar las gracias por haber confiado en un investigador joven, que ya no es tan joven, por haber peleado tu proyecto de tesis. Creo que eso le dio un matiz bastante diferente, porque no era una de las líneas de investigaciones que nosotros teníamos vigente en el laboratorio. A pesar de tener un background bastante fuerte en eso, y tú peleaste tu propio proyecto de tesis, peleaste llevarlo a cabo, peleaste por recursos,
y creo que, y peleaste por la idea. Y eso define lo que yo veo en un estudiante de doctorado y un futuro doctor. Entonces no me cabe duda hoy día que los siguientes pasos, tú obtuviste todas las capacidades que se pueden dar con este grado académico. Así que te felicito, te deseo lo mejor en tus proyectos. Cualquier cosa que hagas, ten por seguro que lo vas a hacer extremadamente bien. Felicitaciones, Felipe. Muchas gracias, doctor Valiente, también por esas emotivas palabras para su primer estudiante y ahora graduado. Bueno, como si alguien quisiera decir algunas otras palabras para el señor Velázquez, el doctor Velázquez. Si no es así, entonces podemos dar ahora sí por cerrado este examen de grado. Se pueden acercar a felicitar al señor Velázquez, al doctor Velázquez, váyase a celebrar, se lo merece, así que disfrute, digamos, este tiempo. Muchas gracias a todos por asistir.